Sophia Loren, a sus 91 años, se mantiene como una de las figuras más emblemáticas y respetadas del cine mundial. Su vida ha estado marcada por la gloria, por los premios, por la pasión que despertó en millones de espectadores y por una belleza que trascendió las pantallas. Pero detrás de esa imagen perfecta, de esa diva de la cinematografía, también hubo heridas, decepciones y momentos en los que el brillo del estrellato se vio empañado por conflictos con colegas que, en lugar de apoyarla, terminaron siendo piedras en su camino. Nacida como Sofia Villani Cicolone, el 20 de septiembre de 1934 en Pozzuoli, cerca de Nápoles, Sophia Loren creció en un entorno humilde marcado por la pobreza de la posguerra. Su madre, Romilda Villani, había soñado con convertirse en actriz, pero las circunstancias de la vida truncaron ese destino, y fue ella quien transmitió a su hija la pasión por el cine. Desde pequeña, Sofía llamó la atención por su físico, alta, delgada, y con unos ojos que parecían reflejar tanto fragilidad como determinación. Durante la adolescencia, participó en concursos de belleza locales, y pronto atrajo la mirada de productores que veían en ella un diamante en bruto. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico de Sophia Loren, que poco a poco se convertiría en un sinónimo de glamour y prestigio. En la década de 1950, Italia vivía un auge cinematográfico extraordinario. El estudio de Cinecittà en Roma era conocido como la Hollywood del Tíber, y allí se gestaban producciones que competían directamente con las grandes películas estadounidenses. Sofía, con apenas 20 años, comenzó a recibir papeles secundarios, hasta que pronto su presencia magnética la llevó a protagonizar películas que cruzaron fronteras. Su salto internacional se consolidó con La Chiocciara, 1960, dirigida por Vittorio De Sica, donde interpretó a una madre que intenta proteger a su hija durante la Segunda Guerra Mundial. Aquella interpretación le valió el Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en la primera intérprete en ganar la estatuilla por una actuación en lengua extranjera. Era el inicio de una carrera legendaria. Sin embargo, con el éxito también llegaron los celos, las intrigas y las primeras tensiones con colegas que no siempre estaban dispuestos a aceptar su fulgurante ascenso. El magnetismo de Sofía no tardó en conquistar Hollywood. En la meca del cine, trabajó junto a grandes estrellas como Cary Grant, Frank Sinatra, Marlon Brando y Gregory Peck. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En el ecosistema competitivo de Hollywood, donde las estrellas luchaban por mantener su lugar en el firmamento, la llegada de una actriz italiana, joven, deslumbrante y con un talento innegable, provocó recelos. Muchos la veían como una amenaza para el statu quo, una extranjera que podía quitar papeles, atención y contratos millonarios. Sofía, con su elegancia y profesionalismo, trataba de mantenerse al margen de las intrigas, pero el veneno de la competencia se fue filtrando en su carrera. Los rumores malintencionados, las campañas de desprestigio y hasta boicots velados comenzaron a marcar episodios oscuros en su trayectoria. A mediados del siglo XX, la industria cinematográfica estaba dominada casi exclusivamente por hombres, directores, productores y actores que imponían sus reglas. Las actrices, por muy famosas que fueran, a menudo quedaban relegadas a un rol secundario dentro de ese esquema de poder. Sofía, con su carácter fuerte y su determinación, no aceptaba fácilmente las imposiciones. Esa actitud le costó enemistades. Algunos actores no toleraban que una mujer joven, extranjera y con opiniones firmes se negara a obedecer ciegamente o a aceptar conductas abusivas que eran habituales en los rodajes. Loren aprendió pronto que el precio de la dignidad podía ser alto, papeles que desaparecían misteriosamente, campañas de prensa manipuladas en su contra o acuerdos rotos a último minuto. Pero lejos de quebrarse, Sofía fue forjando una personalidad aún más firme. Cada obstáculo se convirtió en una motivación para demostrar que su lugar en el cine no era producto del azar, sino de un talento genuino y de una ética de trabajo incuestionable. Durante décadas,
Sophia Loren guardó silencio. No era su estilo entrar en polémicas ni airear los conflictos que había vivido en los sets de rodaje. Sin embargo, al cumplir 91 años, sorprendió al revelar en una entrevista íntima que hubo al menos 5 actores que, en lugar de apoyarla o respetarla, intentaron destruir su carrera. Sin dar aún los nombres en este capítulo, pues los iremos desglosando en los siguientes, Loren explicó que las traiciones no vinieron de enemigos declarados, sino de colegas con los que compartió escenas, proyectos e incluso momentos de aparente amistad. Algunos hombres, dijo con una mezcla de tristeza y serenidad, no soportaban que una mujer pudiera brillar más que ellos en la pantalla. Yo aprendí a sonreír, a seguir trabajando, pero por dentro sabía perfectamente quiénes me habían hecho daño. Estas revelaciones, hechas en un tono reflexivo y sin rencor, mostraron a una Sophia Loren más libre, dispuesta a desnudar la verdad de una industria que muchas veces ha preferido mantener sus secretos enterrados. El hecho de que lo hiciera a sus 91 años, cuando ya no necesita demostrar nada a nadie, dio aún más peso a sus palabras. Las rivalidades y traiciones dejaron huellas profundas. Sophia confesó que hubo noches en las que lloró en soledad, preguntándose por qué algunos colegas no podían simplemente compartir el éxito en lugar de sabotearlo. Esas experiencias, aunque dolorosas, le enseñaron a distinguir entre la admiración genuina y la envidia disfrazada de amistad. Con el tiempo, esas cicatrices se convirtieron en sabiduría. Loren aprendió a rodearse solo de personas leales y a desconfiar de los halagos vacíos. Su resiliencia la llevó a reinventarse una y otra vez, incluso en momentos en que parecía que su carrera podía tambalearse. Así, en lugar de dejarse vencer por los ataques, los utilizó como combustible para seguir brillando. Hoy, cuando recuerda esos episodios, Sophia no habla con odio ni con amargura. Al contrario, lo hace con una serenidad que solo dan los años. Reconoce que sin esas traiciones quizás nunca habría desarrollado la fortaleza que la caracterizó. A veces, dijo, los enemigos son quienes más te ayudan, porque te obligan a ser más fuerte de lo que imaginabas. Esa reflexión resume a la perfección la esencia de Sophia Loren, una mujer que convirtió el dolor en aprendizaje, que resistió las trampas de una industria difícil y que, a sus 91 años, se atreve a contar la verdad sin miedo, porque ya no tiene nada que perder. Su lugar en la historia del cine está asegurado, y su voz, ahora más que nunca, merece ser escuchada. Exploramos el ascenso de Sophia Loren, su llegada a Hollywood, y el descubrimiento de que el estrellato no solo traía consigo glamour y oportunidades, sino también envidias, traiciones y obstáculos inesperados. A sus 91 años, Loren sorprendió al mundo, revelando que 5 actores en particular intentaron arruinar su carrera, y lo hicieron de maneras distintas. Algunos con palabras envenenadas, otros con boicots profesionales, y no faltaron aquellos que usaron su poder para marginarla. Sophia Loren siempre recordó a Cary Grant con una mezcla de ternura y dolor. Durante el rodaje de Orgullo y Pasión, 1957, la joven actriz italiana, de apenas 23 años, quedó fascinada por el caballeroso actor británico, que ya era una leyenda de Hollywood. Grant, a su vez, se enamoró de Sophia y llegó a proponerle matrimonio. Sin embargo, la actriz se encontraba en una encrucijada. Estaba profundamente vinculada emocionalmente con el productor Carlo Ponti, el hombre que la había descubierto y guiado su carrera. Sophia rechazó la propuesta de Grant, y aunque siempre habló con respeto de él, confesó que esa decisión cambió radicalmente la relación entre ambos. Según ella, Grant comenzó a tratarla con frialdad, incluso con cierta hostilidad. En los círculos de Hollywood, se rumoreaba que Grant utilizó su influencia para evitar que Sophia obtuviera ciertos papeles. Él no soportaba la idea de que lo rechazara, explicó Sophia en su confesión tardía. Y aunque jamás lo diría públicamente, yo supe que algunas de mis oportunidades en Hollywood
se desvanecieron por su intervención silenciosa. De este modo, Cary Grant, uno de los actores más admirados del siglo XX, pasó a ser para Sofía un recuerdo agridulce, el de un amor frustrado convertido en rivalidad. Si había un actor famoso por su intensidad, su carácter rebelde y su dificultad para trabajar en equipo, ese era Marlon Brando. Sophia Loren compartió con él escenas en la película A Countess from Hong Kong, 1967, dirigida por Charles Chaplin. El rodaje prometía ser histórico. Chaplin como director, Brando como galán y Loren como protagonista femenina. Pero pronto, según relató Sofía, el sueño se transformó en pesadilla. Brando no solo llegaba tarde a los rodajes, sino que además improvisaba diálogos, cambiaba escenas y mostraba un comportamiento que Loren definió como irrespetuoso. Durante una escena íntima, Brando incluso la besó con violencia sin respetar el guión, lo que provocó la indignación de la actriz. Me sentí humillada, confesó años después. Era como si quisiera demostrarme que él tenía el control, que yo no era más que una invitada en su territorio. El resultado fue devastador. La película fue un fracaso comercial y crítico, y Sofía quedó marcada por la experiencia. Muchos productores comenzaron a verla como una actriz difícil, cuando en realidad lo que había hecho era defender su dignidad frente a los excesos de Brando. Él salió ileso. Ella cargó con la etiqueta injusta durante varios años. El tercer actor en la lista de Sofía fue Frank Sinatra, otra de las grandes leyendas de la época. Con Sinatra, Loren trabajó en El pistolero de las colinas, 1958. Aunque al inicio todo parecía cordial, pronto Sofía comprendió que la relación estaba lejos de ser equilibrada. Sinatra, con su temperamento explosivo y sus conexiones en los círculos de poder, buscaba dominar cada aspecto de la producción. Sofía recordó un episodio en el que Sinatra se molestó porque ella recibió más atención de la prensa durante una premiere. Desde ese momento, según su versión, Sinatra comenzó a bloquearla, recomendó a productores que no la contrataran y difundió la idea de que Loren no era confiable. Él quería ser siempre el centro, y yo, sin proponérmelo, lo eclipsaba, recordó Sofía. Nunca me lo perdonó. El daño fue silencioso pero profundo. En Hollywood, la palabra de Sinatra tenía peso, y para una actriz extranjera como Loren, esos rumores podían significar contratos perdidos. Aunque nunca dejó de trabajar, las oportunidades más grandes parecieron alejarse durante algunos años. Lo más sorprendente de la confesión de Sofía no fue solo la revelación de los nombres, sino la franqueza con la que habló del dolor que estas experiencias le causaron. Con Cary Grant, experimentó la mezcla de romance y traición. Con Marlon Brando, sufrió la humillación de un colega que no respetó los límites profesionales. Con Frank Sinatra, vivió el peso de las influencias y del poder en la industria. Estas tres figuras, íconos del cine y la música, marcaron de distintas formas la carrera de Sofía Loren. No la destruyeron por completo, pues su talento era demasiado grande, pero sí lograron poner obstáculos que la obligaron a luchar con más fuerza para mantenerse vigente. Lo que distingue a Loren de muchas otras actrices que fueron víctimas del machismo y las intrigas de la industria es que ella nunca se rindió. En lugar de hundirse, usó esas experiencias para crecer. Tras la tormenta de los años 60, regresó con fuerza en los 70 y 80, demostrando que seguía siendo una de las actrices más poderosas y respetadas del mundo. Me quisieron romper, pero yo no me rompí, declaró con orgullo. Y quizás sea esa frase la que mejor resuma su trayectoria. Una vida marcada por la belleza, el talento y la gloria, pero también por las luchas invisibles que solo ahora, a los 91 años, se ha atrevido a compartir con el público. Anteriores, hemos recorrido la historia de Sofía Loren, desde sus orígenes humildes hasta su consagración en Hollywood, y hemos revelado los nombres de los 3 primeros actores que, según sus propias palabras a los 91 años, intentaron arruinar su carrera: Cary Grant,
Marlon Brando y Frank Sinatra. Tres gigantes de la industria que, en lugar de ser aliados o compañeros, se convirtieron en obstáculos dolorosos en el camino de la diva italiana. Pero Sofía prometió 5 nombres, no 3, y en este último capítulo conoceremos a los 2 restantes, con sus respectivas historias de traición y desencanto. Al mismo tiempo, reflexionaremos sobre cómo estas experiencias moldearon no solo la carrera, sino también la personalidad de Lauren. Finalmente, veremos cómo, desde la distancia del tiempo y con la serenidad de los 91 años, ella logra encontrar una especie de redención y un mensaje poderoso para las nuevas generaciones. Si hubo un actor con el que Sophia Loren tuvo una relación compleja, ese fue Peter O'Toole. Carismático, talentoso hasta lo imposible y conocido por su carácter excéntrico, O'Toole coincidió con Loren en varias ocasiones en los años 60 y 70. Ambos tenían carreras sólidas y compartían el peso de ser estrellas internacionales. Según Sofía, el problema con O'Toole no fue el talento, que ella siempre admiró, sino el ego desmedido del actor. Durante el rodaje de Man of La Mancha, 1972, donde O'Toole interpretaba a Don Quijote y Sofía a Dulcinea, las tensiones fueron inevitables. O'Toole, acostumbrado a ser el centro absoluto de la atención, no toleraba que Loren robara escena con su magnetismo. Era como un duelo silencioso, recordó Loren. Cada vez que yo brillaba, él redoblaba sus esfuerzos por eclipsarme, aunque eso dañara la naturalidad de la película. No podía aceptar que el público también se fijara en mí. La consecuencia fue que la película sufrió un rodaje lleno de fricciones. Además, O'Toole comenzó a difundir la idea de que Loren no estaba a la altura como actriz dramática, insinuando en entrevistas que su carrera se sostenía más en su belleza que en su talento. Estas palabras, venidas de un actor de prestigio, dañaron profundamente la reputación de Sofía en ciertos círculos críticos. Aunque nunca se quebró, Loren reconoció que esas declaraciones dolieron. Venían de alguien a quien yo respetaba, y eso lo hacía aún más cruel, dijo en su confesión. El último nombre en la lista de Sophia Loren fue quizás el más sorprendente. Richard Burton. El legendario actor galés, famoso por su relación tormentosa con Elizabeth Taylor, coincidió con Sofía en varios proyectos y en numerosos eventos sociales. En apariencia, la relación era cordial, pero en privado, según Loren, hubo tensiones marcadas por la competencia. Burton, con su talento desbordante y su personalidad magnética, veía en Sofía a una rival directa en cuanto a popularidad internacional. Aunque no competían por los mismos papeles, sí lo hacían por el protagonismo mediático. Sofía, con su estilo elegante y su imagen de diva europea, se convirtió en un contrapunto de la turbulenta pareja Burton-Taylor, y eso generaba inevitablemente comparaciones en la prensa. Richard era encantador en público, pero podía ser venenoso en privado, reveló Sofía. En cenas y rodajes, él solía lanzar comentarios irónicos sobre su acento italiano, insinuando que jamás podría ser una actriz universal como las grandes damas anglosajonas. Más grave aún, en un par de ocasiones, según la actriz, Burton utilizó su influencia para intentar convencer a productores de que Sofía no era la opción adecuada para ciertos proyectos internacionales, sugiriendo en cambio a Elizabeth Taylor o a otras actrices británicas y estadounidenses. Aunque nunca hubo pruebas directas, Loren aseguró que notó un patrón en el que ciertos papeles desaparecían de sus manos justo después de esos comentarios. Con él aprendí que las sonrisas no siempre son sinceras, dijo con serenidad. Había envidia, había celos, y había un deseo de proteger su propio reino a toda costa. Revelar estos 5 nombres, Grant, Brando, Sinatra, O'Toole y Burton, fue un acto liberador para Sophia Loren. Durante décadas, prefirió guardar silencio quizá porque hablar en aquel momento habría significado el fin de su carrera. El poder de esos hombres era inmenso, y una actriz, por muy famosa que fuese, estaba en clara desventaja en una industria profundamente machista.
El precio de esas traiciones fue alto. Proyectos frustrados, reputación dañada, momentos de soledad y dudas. Sin embargo, Sofía logró superar cada obstáculo con resiliencia. Su estrategia fue simple pero efectiva: seguir trabajando, reinventarse y nunca perder la dignidad. Y lo consiguió. A pesar de esos intentos de sabotaje, la carrera de Loren siguió acumulando éxitos, premios y reconocimiento internacional. Hoy, vista en retrospectiva, resulta evidente que ninguno de esos actores logró destruirla. Al contrario, con el paso de los años, es ella quien ha quedado como símbolo eterno del cine italiano y mundial. Lo más impresionante de esta confesión no fue la crudeza de los nombres revelados, sino la actitud con la que Sofía los compartió. No hubo odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A los 91 años, Loren habló con serenidad, casi con compasión. Quizás ellos también eran víctimas de su tiempo, dijo. El machismo, los egos, la presión de la fama, todo eso los convirtió en lo que fueron. Yo sufrí las consecuencias, sí, pero hoy los recuerdo sin amargura. Solo cuento la verdad porque ya no tengo miedo. Ese tono maduro y reflexivo es lo que más impactó a la opinión pública. No era una actriz anciana intentando ajustar cuentas, sino una mujer sabia compartiendo las lecciones aprendidas. En su revelación, Loren dejó un mensaje claro. Las nuevas generaciones de actrices deben aprender a defenderse, exigir respeto y no permitir que los egos de otros definan su destino. Reconoció que hoy la industria ha cambiado, que hay más conciencia sobre la igualdad y el abuso de poder, pero advirtió que aún queda mucho por hacer. Yo sobreviví porque fui fuerte, afirmó. Pero muchas otras no pudieron. Por ellas hablo, por ellas cuento lo que callé tanto tiempo. Así, Sofía Loren, a los 91 años, no solo hizo una confesión personal, sino que se convirtió en un ejemplo de valentía tardía, en un testimonio imprescindible sobre las sombras de Hollywood, y en un recordatorio de que la verdad siempre merece ser contada. Sofía Loren ha sido, es y seguirá siendo un símbolo eterno del cine mundial. Su confesión a los 91 años, revelando los nombres de 5 actores que intentaron arruinar su carrera, no es un simple ajuste de cuentas con el pasado. Es, más bien, un acto de valentía, de sinceridad y de redención. Después de décadas de silencio, eligió hablar cuando ya no tenía nada que perder, pero sí mucho que enseñar. Su historia no es solo la de una actriz extraordinaria. Es también la de una mujer que atravesó tiempos hostiles, que enfrentó el machismo de una industria despiadada y que supo convertir las heridas en cicatrices de sabiduría. Sofía nos muestra que la grandeza no se mide únicamente en premios o taquillas, sino en la dignidad con la que se enfrenta la adversidad. Cuando hoy la vemos, con sus 91 años, viviendo entre recuerdos y calma, comprendemos que esas revelaciones no nacen del odio, sino de la necesidad de dejar testimonio. Porque si algo ha aprendido en casi un siglo de vida es que la verdad, aunque tarde, siempre libera. Sofía Loren pudo haber quedado atrapada en la amargura de las traiciones sufridas. Cary Grant, Marlon Brando, Frank Sinatra, Peter O'Toole y Richard Burton fueron, en diferentes momentos, gigantes que intentaron oscurecer su luz. Pero ella eligió otro camino. En lugar de hundirse, se reinventó. Esa capacidad de resiliencia es lo que convierte su vida en un ejemplo universal. Todos, en algún momento, enfrentamos personas que intentan bloquearnos, minimizar nuestros logros o sembrar dudas sobre nuestro valor. Sofía nos enseña que esas voces no definen quiénes somos. Lo que nos define es la fuerza con la que seguimos adelante. A sus 91 años, Sofía no busca venganza. Busca que su experiencia sirva como advertencia y como inspiración. Habla por todas aquellas mujeres que no pudieron alzar la voz, que quedaron silenciadas por el peso de la industria o por el poder de los hombres que las rodeaban. Su confesión es un homenaje a ellas
y un recordatorio de que nunca es tarde para decir la verdad. Más allá de su carrera, Sofía Loren representa un espíritu indomable. No solo fue actriz, fue madre, esposa, musa, escritora, símbolo de un país y embajadora cultural de Italia en el mundo. Supo mantener la elegancia sin importar las circunstancias, y su vida personal, marcada por su relación con Carlo Ponti, demostró que el amor verdadero también puede ser refugio en medio de la tormenta. Hoy, cuando el tiempo ha apagado las luces del set, Sofía brilla desde otro lugar, el de la memoria colectiva. Sus películas siguen vivas, sus frases se recuerdan, y su ejemplo se estudia como el de una mujer que nunca renunció a ser ella misma. Quizás lo más poderoso de esta confesión es su vigencia. En un momento histórico en el que se habla más que nunca de igualdad, de respeto y de la lucha contra los abusos en la industria, la voz de Sofía Loren se suma con fuerza. Ella vivió esas batallas mucho antes de que existiera un movimiento global. Ella resistió cuando era más difícil, cuando hablar significaba arriesgarlo todo. Por eso sus palabras son hoy un faro. A las jóvenes actrices, a los nuevos talentos, a cualquier persona que enfrente obstáculos por causa de la envidia o la injusticia, Sofía les dice: no se rindan. El talento verdadero sobrevive a todo, incluso a las traiciones más dolorosas. Al final, la confesión de Sofía Loren no disminuye su leyenda, la engrandece, la humaniza, la acerca al público y nos recuerda que detrás de la perfección de la pantalla, también había una mujer que sufrió, que dudó, que lloró, pero también una mujer que supo levantarse siempre, incluso cuando todo parecía perdido. Por eso, Sofía Loren no es solo un ícono del pasado. Es un ejemplo eterno de lo que significa vivir con dignidad, luchar con coraje y envejecer con autenticidad. A los 91 años, Sofía no teme hablar porque sabe que su lugar en la historia está asegurado. Y ese lugar no lo decidieron sus detractores, sino millones de espectadores en todo el mundo que se emocionaron con su arte y que aún hoy la veneran como una de las últimas divas del cine clásico. Querido lector, si has llegado hasta aquí, has compartido conmigo un viaje profundo por la vida y los secretos de Sofía Loren. Hemos desnudado las luces y las sombras de una de las actrices más grandes de todos los tiempos. Y lo hemos hecho no solo para conocer la verdad, sino también para aprender de ella. Te agradezco por acompañarme en este recorrido lleno de historia, emoción y reflexión. Porque al final, hablar de Sofía Loren no es solo hablar de cine, es hablar de valentía, de resistencia y de la capacidad de transformar el dolor en arte. Te invito a suscribirte a este canal si quieres seguir descubriendo historias como esta, profundas, humanas y reveladoras. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque la historia de Sofía Loren merece ser contada una y otra vez. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué parte de esta confesión te impactó más? ¿Crees que Sofía hizo bien en esperar a los 91 años para revelar la verdad? ¿Qué lección te llevas de su vida? Tus palabras son importantes, porque este canal no es solo un espacio de información, sino también de comunidad. Sofía Loren, con 91 años, nos demuestra que nunca es tarde para alzar la voz, que las verdades ocultas pueden liberarnos, aunque tarden décadas en salir a la luz, que el talento, cuando es genuino, resiste cualquier traición. Ella ya no necesita demostrar nada, porque lo ha demostrado todo, pero su ejemplo sigue vivo, y nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo en la memoria. Así que acompáñanos, suscríbete y sigue con nosotros este viaje a través de las vidas de las grandes leyendas. Porque, como Sofía Loren nos enseña, el verdadero arte no muere, se transforma en inmortalidad.